Peor que un huracán o las 7 plagas. Así califican en Siria la llegada del ejército estadounidense, cuyo saqueo a los recursos del país árabe no se comparan ni con la devastación que dejó el último terremoto que afectó a Turquía y a esa nación. Como aves de rapiña, Washington aprovecha colarse entre los escombros que ha dejado el conflicto bélico y ahora el sismo para desvalijar el subsuelo de un pueblo que se resiste a bajar la cabeza ante la voracidad del águila calva en Occidente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El gobierno sirio levantó su voz de protesta ante el robo descarado de su petróleo por parte del Imperio del Norte, apostado ilegalmente en su territorio para apoyar a las fuerzas rebeldes en el marco del conflicto civil que mantiene en jaque a ese país. Así pues, Damasco denuncia la extracción ilegal de su crudo por parte de los militares estadounidenses y la densa red de contrabando que han tejido durante estos años de ocupación ilegal de sus instalaciones petroleras. Condenamos el continuo robo y contrabando del crudo sirio por parte de Washington, que no les importa la necesidad urgente de las víctimas del terremoto pasado, señala la Cancillería siria en un comunicado oficial. Ahora bien, veamos en números cuál ha sido la magnitud del atraco a plena luz del día de Occidente a Siria. En primer lugar, Siria producía antes del conflicto unos 385.000 barriles de petróleo diario, según el Ministerio de Petróleo de ese país. También producía 24 millones de metros cúbicos de gas natural. Ya para el 2016, las cicatrices del enfrentamiento habían demacrado la economía del país asiático, que solo produjo 2.000 barriles diarios de crudo. Aún así, en el 2017, Damasco se anotó una victoria al lograr arrebatarle al grupo extremista el Estado Islámico del campo petrolero de Homs, con lo que sumó un total de 24.000 barriles de petróleo al día y 17 millones de metros cúbicos de gas, de acuerdo a la misma fuente. Sin embargo, esas cantidades siguen siendo insuficientes para abastecer la demanda local, obligando a la gestión de Bashar al-Assad a comprarle crudo a sus vecinos kurdos, cuyo petróleo viene de la misma Siria. Sí, escucharon bien. Los kurdos, junto a los rebeldes sirios y asesorados por el titiritero del norte, se llevan el petróleo de Siria para luego revendérselo a la misma Siria, acorralada por la embestida de sus enemigos internos y sus socios de Occidente. Esta gavilla de saqueadores vestidos de uniformes y cascos, con la bandera de las barras y las estrellas tejida en sus brazos, ni siquiera han tenido un atisbo de misericordia en una de las crisis humanitarias más desgarrantes del siglo XXI. Que de paso se recrudeció en febrero de este año con un devastador terremoto, el más mortífero de los últimos 200 años, con un saldo de 7.000 vidas perdidas y miles de millones de dólares en pérdidas materiales. Además de afectar directamente a más de 9 millones de personas en todo el país, creando un estado de devastación nunca antes visto en una nación en pleno enfrentamiento bélico, es decir, caos total. Es por ello que la necesidad de recursos para atender a las víctimas y de abrir un cordón humanitario directo a Damasco que responda al clamor de un pueblo en desgracia se hace prioritario, pero las sanciones y el bloqueo impuesto al país por parte de Occidente han hecho imposible cumplir con la tarea. De hecho, el portal de noticias sirio Sana informó que la Cancillería de su país acusó a la Unión Europea de politizar la ayuda humanitaria al dejar de un lado al gobierno de al-Assad y descartar a todas las ONGs locales. El hecho de excluir a Damasco en el plan humanitario son medidas coercitivas ilegales, inhumanas e inmorales contra el pueblo sirio, denunció la cartera de Exteriores del país árabe en un comunicado oficial. Por su parte, Martin Griffiths, jefe humanitario de la ONU, señaló lo siguiente: la ONU está trabajando para responder a los obstáculos generados por las sanciones y las leyes antisubversivos, aseguró el alto funcionario. Al mismo tiempo, el presidente ruso condenó la invasión de la Casa Blanca al territorio sirio y el robo de sus recursos al decir: hay alguna diferencia sobre lo que está pasando detrás del río Éufrates, pero coincidimos que las tropas del norte deben abandonar el territorio y dejar de robar el petróleo de ese pueblo.
Solo China, Rusia e Irán han tendido su mano solidaria para paliar las consecuencias indelebles de 12 años de enfrentamientos y un sismo que terminó de asolar a Siria, aunque la extracción ilegal de petróleo continúa sin novedad alguna. Esto es una muestra de la vileza inhumana de Washington, que se ha llevado más del 80% de la producción petrolera siria a través de camiones a lo largo de los caminos controlados por sus tropas hasta refinerías improvisadas, sin cancelar ni un dólar por aprovechar un recurso extranjero. Pero eso no es todo, ya que los buenos depredadores se lo llevan todo. Y en el caso de Siria, otro recurso estratégico como el trigo ha desaparecido de la mesa de los sirios para satisfacer el mercado negro de alimentos, añadiendo una desgracia más para la nación levantina. De acuerdo con la agencia china de noticias CGTN, ya es común que convoyes estadounidenses llenos de trigo sean interceptados por puestos de control sirios, obligándoles a regresar por donde vinieron. En total y redondeado la magnitud, se calcula que Siria ha perdido más de 100.000 millones de dólares en recursos naturales hurtados y daños materiales. Por cierto, ¿qué dicen en Washington sobre esta práctica deshonesta? Poco tiene que decir en los corredores de la Casa Blanca cuando la situación no cambia, a pesar de que ya han pasado 3 presidentes de los 2 partidos y no se avisora un final para esta crisis que ya parece un negocio redondo, así como lo fue Irak, Libia o Afganistán. En la actualidad, Siria es el agujero negro de la comunidad internacional que ha succionado sus riquezas, valores e instituciones, contribuyendo a engordar las cifras de sus crímenes, vergüenza de la rancia diplomacia mundial. Aún así, nuestros hermanos árabes resisten con gallardía y se levantan a diario para asestar un nuevo golpe a las tropas de Occidente que pierden terreno y de una vez por todas se liberen del terremoto imperial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.